Buen día, ¿cómo estamos? Hoy nos vamos de Londres y nos vamos a una nueva ciudad y para ello traemos un ejercicio. Combinaremos varias cosas en este ejercicio. Por un lado, algunas palabras en inglés. Vamos a aprender los colores en inglés. Y por el otro, un poquito la memoria, ¿sí? Vamos allá. Vamos a empezar con los colores en inglés. ¿Sí? Os lo he puesto fácil porque tenemos aquí la chuleta. Mirad, espero que lo veáis bien. El primero de los colores, el azul, veis que se llama blue. El segundo, el verde, veis que se llama green. El tercero, el rojo, se llama red. El cuarto, que es el amarillo, se llama yellow. A continuación tenemos el naranja y se llama orange. El siguiente, el rosa, y se llama pink. A continuación tenemos el morado o lila, que se llama purple. Después nos vamos al marrón, que es brown. Después tenemos el grey, que es gris. Después el black, negro. Y por último, el blanco, white. ¿Qué vamos a hacer con todos estos colores ahora mismo? Pues bien, si necesitáis recordarlos, podéis tirar el vídeo un poquito para atrás. Lo que vamos a hacer va a ser, en casa, ir buscando cosas que tengan estos colores. Vamos a empezar. Tenemos que encontrar algo de color blue, de color azul. Lo buscamos. Yo, como ya lo sabía, lo tengo todo preparado, pero se trata que lo busquéis en casa y buscamos alguna cosa de color blue. Después buscaremos algo de color green, de color verde, ¿sí? Después buscaremos algo de color red, de color rojo. Nos vamos al siguiente color. ¿Qué color es? Yellow, amarillo, como el Yellow Submarine, pues aquí lo tenéis. Yellow. Después nos vamos al orange, con la compañía de teléfono, naranja. Muy bien. Nos vamos al... ¿Qué color es? Pink, rosa. Después buscamos algo lila. Bueno, esto tiene un poquito de cada, pero el fondo es lila, ¿sí? Purple. Muy bien. El siguiente color, brown, marrón. Ahora nos vamos a este color de aquí, es un portalápices y si lo veis bien es de color grey, gris. Muy bien. Ahora nos toca el color black, ¿sí? Son unos pantalones black, negro. Y el contrario del black tenemos el white, blanco. Una vez ya tengamos todas estas cositas de colores, recordad que tenéis que hacer una foto o un pequeño vídeo, lo que os vaya mejor. Ahora lo que haremos será pensar cada uno de estos colores, ¿sí? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en cada uno de estos colores? Y lo escribimos en una hoja. Por ejemplo, cuando yo pienso en el blue, ¿sí? Que es el primero de todos, blue, azul. Yo pienso en el mar, pues me cogeré una hoja y un boli imaginario que no tengo aquí y escribiré blue o azul, el mar. Venga, con el green, que es el segundo, que es el verde, escribiré, a ver, a mí cuando yo pienso en el verde, ¿qué me viene a la cabeza? Pues la hierba, muy bien. Rojo, y así con cada uno de los colores que os recuerdo.
blue, green, red, yellow, orange, pink, purple, brown, gray, black and white. ¿Sí? Con todos estos colores escribimos la lista de qué nos viene a la cabeza con ellos. Y ya lo último de todos es decirme cuál de estos colores os gusta más, es vuestro preferido, o ahora mismo lo cogéis y es vuestro preferido ahora mismo, y me decís el por qué, ¿no? En mi caso, el blue. ¿Y por qué me recuerda al mar? Y me recuerda a mi camping, ¿sí? Pues ya estamos, esto es todo, así que espero vuestras fotos y vídeos, me lo mandáis y descubrimos a qué ciudad vamos a dormir hoy. ¡Hasta mañana!